Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos respondiendo al pedido de un grupo numerosísimo de seguidores de este canal. Vengo aquí a compartir con ustedes un breve curso sobre la influencia social y la forma en la que podemos lograr que las personas se comporten de acuerdo a lo que pretendemos. Algo que decididamente creo que es la clave para un liderazgo eficaz y en general para el tránsito por cualquier espacio social y comunitario en el que nos desempeñemos. La primera pregunta obvia para enmarcar esto es, ¿de qué se trata la influencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de influencia? Pues bien, para no sobreabundar en definiciones excesivamente técnicas, simplemente vamos a decir que influenciar a otro es poder lograr que se comporte de acuerdo a aquello que pretendemos, que sus conductas y sus actos respondan a aquello que le indicamos o hacia dónde lo guiamos. Por supuesto que hay una aclaración que siempre es válido hacer en este tipo de circunstancias, que la influencia no tiene absolutamente nada que ver con la manipulación de las voluntades de otros, o en todo caso, si bien sus instrumentos, como vamos a ver en estos breves minutos compartidos, pueden ser también utilizados para manipular a las personas, en definitiva, y como lo decimos siempre, es la intencionalidad lo que nos define. Las herramientas no son ni buenas ni malas, simplemente son. Lo que vamos a compartir acá son distintos recursos vinculados a lo que es el comportamiento humano, pero en definitiva el marco ético se lo damos nosotros en cuanto a su uso. Decididamente creo, estoy absolutamente convencido, sobre todo para aquellos que quieren ocupar un lugar de conducción, como decíamos al principio, que quieren utilizar los mecanismos de influencia para consolidar su liderazgo, que en definitiva es la ética personal lo que sirve para que este liderazgo sea sostenible en el largo plazo, así como la calidad de los vínculos que construyamos a partir del mismo y la sanidad de las relaciones en la que nos vemos inmersos. No hay decididamente posibilidad de hacer prolongado, sostenible en el tiempo este tipo de cosas de las que vamos a hablar, si no nos guía un marco ético que tiene que ver en todo caso no solamente con legítimamente satisfacer nuestros intereses, sino contribuir a la mejora del otro y al cumplimiento de sus propios intereses. De esto, en definitiva, se trata una buena inteligencia social y un eficaz liderazgo, como lo de que decíamos recién. Pero bueno, vamos a ir al nudo de la cuestión que nos convoca y vamos a hablar de cuáles son los 5 mecanismos esenciales que podemos utilizar para generar influencia sobre las personas. Por supuesto que muchos de ellos pueden interpretarse de distinta manera, pueden desagregarse a su vez en distintos tipos de prácticas, pero nosotros nos vamos a concentrar en las definiciones más de fondos, en los conceptos más de fondo y aquellos que en la práctica son más fácilmente utilizables. Y vamos al primero de ellos. El primer mecanismo fundamental para ejercer influencia sobre otros es la autoridad. Y alguien me puede decir, bueno, pero qué novedad, desde ya que si yo tengo la autoridad en un determinado marco institucional o organizacional, los otros van a hacer lo que yo les indique. No necesariamente, porque aquí hay que hacer una aclaración decididamente importante. No tiene absolutamente nada que ver hablar de autoridad con la jerarquía que uno ocupa. ¿Qué quiero decirles con esto? Que, bueno, probablemente uno puede llegar a ocupar dentro de una estructura formal, sea de una empresa, sea de una organización no gubernamental o en el propio sector público, una determinada jerarquía, un determinado rol jerárquico, puede ser gerente, jefe, director, como ustedes lo quieran dominar, y esto no necesariamente le garantiza tener autoridad. Porque la autoridad no es un proceso descendente condicionado por una jerarquía, sino que es un proceso ascendente
condicionado por la ascendencia, valga esta reiteración, que nosotros podemos tener sobre otros. En otras palabras, la verdadera autoridad es la que otros nos conceden, más allá de la jerarquía que ocupemos. Yo estoy seguro que todos conocemos casos de personas muy encumbradas dentro de algún tipo de estructura formal, de una jerarquía establecida, que no necesariamente tienen autoridad, que no necesariamente su autoridad es reconocida y que solamente en todo caso pueden recurrir, y de una manera muy temporaria, a la coerción para lograr el alineamiento de los otros. La verdadera autoridad pasa por otro lado. La verdadera autoridad pasa cuando esa persona a la que queremos influenciar reconoce que nosotros tenemos la capacidad para poder guiar sus actos. Y así, como decía un viejo estudioso del tema, dejan en suspenso sus facultades críticas y aceptan lo que le decimos. Esto es como cuando uno va a hacer una consulta médica y el médico le da determinada prescripción en términos de estudios, en términos de medicinas a tomar, en términos de comportamientos a seguir, y uno sencillamente le hace caso y no lo objeta y no lo cuestiona y no lo discute, porque le está reconociendo autoridad a ese profesional de la salud para aquello que nosotros queremos lograr. Y fíjense que desde ya que no hay ninguna jerarquía de por medio en esto que avale el cumplimiento de esa prescripción. ¿Cómo se crea la autoridad genuina? Y esta es la recomendación que queremos compartir con ustedes en este espacio, a partir de dos elementos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el reconocimiento que el otro hace de nuestras capacidades para poder resolver determinados problemas que lo aquejan. Esto implica, por supuesto, mostrar solvencia, mostrar pericia en nuestros actos, pero fundamentalmente estar próximos al otro, estar disponibles para ayudar generosamente cuando ese otro nos plantea un problema, independientemente que seamos directamente responsables o no de su solución. El reconocimiento de nuestra capacidad práctica para solucionar problemas es el primer elemento para construir autoridad. Obviamente, si nosotros somos incompetentes en aquello que pretendemos resolver, difícilmente ese otro nos va a dar la autoridad que pretendemos. Y alguien puede decir, ¿es suficiente entonces solamente con esgrimir en forma práctica estas capacidades por estar cerca del otro para resolver sus problemas? No, no es suficiente. Y no es suficiente, ¿por qué? Porque hay otro componente. Hay otro componente que tiene que ver con la comunidad de valores que nosotros podemos construir hacia el otro. ¿Qué tan respetables somos frente al otro en términos de nuestra integridad? En otras palabras, ¿qué tan coherentes son nuestros dichos con nuestros actos? Porque nosotros podemos hacer gala de un montón de habilidades y de capacidades, pero si no transmitimos consistencia y coherencia en nuestros actos, si no somos percibidos como una persona íntegra, difícilmente esos otros van a aceptar nuestra autoridad, porque la van a ver cuestionada desde el punto de vista de su propia defensa. No vamos a inspirar confianza y en consecuencia no vamos a obtener lealtad. Construir una genuina autoridad es el primer paso para tener influencia. Pero obviamente, y tengamos esto presente, se tienen que reunir estas dos condiciones. Debo tener la pericia y las habilidades necesarias para poder solucionar problemas del otro. Esto debe ser evidente y debo estar próximo a ese otro cuando me necesita, y tengo que ser íntegro en aquellos comportamientos que demuestro para que ese otro se pueda identificar con mis valores. Vamos a pasar a la segunda forma de influencia. Y la segunda forma de influencia es aquello que llamamos la persuasión.
La persuasión es un acto de comunicación que nosotros realizamos frente a un otro, a partir del cual tratamos de convencerlo mediante una conexión emocional. Utilizamos recursos como la empatía, la escucha activa, el lenguaje asertivo, pero básicamente todo esto en definitiva son instrumentos para crear una conexión emocional que haga que esa otra persona sienta que somos partícipes de sus más profundos sentimientos. Esto es como decir, yo estoy persuadiendo a alguien cuando, por ejemplo, ese otro me plantea algún tipo de problemática o cuando yo trato de guiarlo hacia alguna decisión o hacia algún comportamiento y ese otro alza sus barreras defensivas o duda o me detiene, es donde puedo empezar a jugar el papel de la persuasión. ¿Cómo? Buscando en forma explícita una conexión emocional. Es un buen punto de partida para comenzar a generar este efecto persuasivo si, por ejemplo, cuando un otro pone algún reparo, como decíamos recién, alguna duda respecto de algo que le indico yo, en lugar de insistir imperativamente sobre eso, dijera algo así como, entiendo perfectamente tus dudas, yo mismo he transitado muchas veces por ese camino. Sé exactamente cómo te sentís en este momento. Y no te culpo por ello. Simplemente, precisamente como yo estuve allí, como yo sé que muchos de esos temores, de esas inseguridades son infundados y solamente con la acción se disipan, es que te invito a que vayamos juntos por este camino. Ejemplo, muy sencillo, pero fíjense qué cosas están jugando aquí. Están jugando la idea de sé lo que me hablas, te comprendo, te entiendo, no critico tu accionar, pero ojo, 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 que yo lo he sentido y por eso lo comprendo, porque vos y yo somos iguales, vos y yo estamos sintiendo las mismas cosas frente al mismo tipo de circunstancias, pero como yo ya lo viví, sé que lo mejor para vos es seguir este camino. Y ahí es donde empezamos a jugar con esta idea de la conexión emocional. Por supuesto que este es un ejemplo muy sencillo y puntual, pero creo que lo suficientemente elocuente para que comprendas que cuando hablamos de persuadir a un otro, ponemos por delante siempre el campo emocional y ponemos siempre por delante la idea de la empatía que podamos generar en ese otro, haciéndonos parte actuante y protagonista de su problema. En un determinado momento, la idea, ¿sí?, de la persuasión no es yo te pido que vayamos hacia, sino vayamos juntos. Yo te guío, yo te llevo. La influencia es un mecanismo muy poderoso, por supuesto, y dentro de ella la persuasión es uno de los instrumentos preferidos de aquellos que se caracterizan por influir, tanto individual como colectivamente, a muchas personas. Pero no se acaba ahí, vamos a nuestro tercer punto. Y vamos a hablar del diálogo. Claro, este es un fenómeno comunicacional también, obviamente, que en algún caso lo podríamos confundir con el anterior, porque también acá vamos a, de alguna manera, requerir de alguna de esas habilidades como las que mencionábamos, la escucha activa, el lenguaje asertivo. Pero la diferencia que vamos a marcar así entre el acto persuasivo y el acto dialógico es que cuando hablamos de la construcción de un diálogo, estamos hablando de una línea de comunicación esencialmente argumental. Es decir, si en la influencia que tiene que ver con la persuasión, si en el acto persuasivo nosotros vamos a tratar de penetrar el campo emocional de nuestro interlocutor y generar esa conexión uno a uno, cuando nosotros hablamos del diálogo como un mecanismo constructivo, vamos a trabajar sobre la faz racional de las personas y vamos a tratar de llegar a ese convencimiento a partir de la argumentación. La argumentación
es la búsqueda de un discurso que tenga un fundamento lógico en su construcción. Influenciar a otros en el marco de un proceso dialógico constructivo implica poder aportar una secuencia lógica de argumentos, implica poder sustentar nuestros dichos con evidencias, con números, con cifras, con estadísticas, con cosas que puedan ser objetivables y apelar al estado más puramente racional de aquel que tenemos enfrente. Persuasión y diálogo, ¿sí?, son casi como dos caras de la misma moneda. En ambos casos yo estoy tratando de generar una acción de convencimiento directa en relación a ese otro, simplemente que en uno de los casos voy a apelar fundamentalmente a su dimensión emocional y en otro voy a apelar a su dimensión racional. Vamos al cuarto factor: la formación, el entrenamiento, la educación, como quieran definirlo. Este es uno de los mecanismos que llamamos de influencia indirecta, pero por cierto, uno de altísima efectividad. En otras palabras, cada vez que nosotros participamos en forma activa en el proceso de aprendizaje de alguien, todavía mucho más simple, cada vez que somos capaces de enseñarle algo a alguien en forma práctica, en forma de una manera que les sirva, ¿sí?, para sus propósitos, para sus necesidades, estaremos construyendo con esa persona un hilo invisible de influencia. Y díganme la verdad, si todos no hemos tomado alguna vez como referentes en su consejo, en su orientación, aquellos grandes maestros que hemos tenido. No necesariamente en un espacio educativo formal, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra actividad social. Poder ser el guía de alguien en su proceso de aprendizaje, poder enseñarle, aunque sean cosas simples, algo a un otro, hace que ese otro nos reconozca inmediatamente como referentes para sí mismo en ese terreno y que se sienta especialmente permeable a seguir nuestra orientación. Es una gran paradoja, pero muchas veces, por ejemplo, en los ámbitos laborales o profesionales, aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir se olvidan de una cosa tan básica, sobre todo cuando se trata de incorporar a sus equipos nuevos colaboradores, de lo poderoso que es asumir un rol protagónico en el proceso de aprendizaje de esa persona. Y muchas veces lo delegan o lo trasladan a otros casi con desdén. Se están perdiendo una valiosísima oportunidad de comenzar a ser verdaderos referentes para ese alguien. Y vamos a el quinto mecanismo de influencia, la quinta forma de influencia que vamos a abordar aquí. Y es lo que llamamos genéricamente la identificación. Esta idea de la identificación parece ser, por supuesto, la ideal porque responde a aquella clásica premisa de guiar o de liderar a partir del ejemplo, ¿sí? A partir de que ese otro a quien quiero influenciar se identifica personal, profesionalmente conmigo, en mis valores, en mis actos, en mi pericia, de alguna manera me constituyo en un modelo de aspiración o de proyección para él, naturalmente mis propios actos, los ejemplos que pueda construir, van a ser un mensaje muy poderoso en términos de lo que se pretende. Está claro que la identificación, que en términos de lo que decíamos hace un par de minutos, también podríamos caracterizarla como una forma indirecta de influencia, es un mecanismo poderosísimo. Obviamente, para que esto se dé, para que esto se pueda desarrollar en su plenitud, ¿sí?, necesariamente vamos a tener que haber construido muchas de las otras formas de influencia que veníamos mencionando antes.
Cada vez que llego a este punto, en aquellos espacios donde como facilitador, como instructor, como coach, trabajo este tipo de cuestiones, las personas generalmente me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la mejor forma de influencia? Es más, les confieso, muchas veces desde un punto de vista provocador, yo hago esta pregunta a mis interlocutores, como digo siempre, casi escondiendo una trampa. Porque la verdad que la respuesta a este interrogante, la respuesta a esta pregunta de cuál sería la mejor de todas las formas de influencia, no es algo que dependa de nuestro gusto personal o de aquello que nos salga más fácil o que creamos que está más cercano, sino que la respuesta es depende. Y depende de condiciones que no tienen que ver con nosotros, sino que tienen que ver con los otros, con aquellos a los que queremos influenciar. Depende, por supuesto, del contexto donde se va a aplicar, depende de las características del grupo, si se trata de un mecanismo de influencia que quiero aprovechar colectivamente, si ese grupo es un grupo que está consolidado, si hay un trayecto de vivencias compartidas entre sus integrantes, si en un determinado momento está realmente integrado y funciona como un equipo. Y por supuesto también que al interior de eso depende también de cada individuo. Siempre digo que en general, cuando el contexto en el cual ese grupo o en el cual esa persona se desempeña es percibido como más inestable, como más amenazante, cuando las personas tienen esa sensación de peligro que activan sus mecanismos defensivos, van a ser mucho más sensibles, mucho más permeables a recibir mecanismos de influencia mucho más directos, como la autoridad, como la persuasión. ¿Sí? Cuando alguien se siente en riesgo, naturalmente tiende a recurrir a aquellos o bien que le reconocen esa autoridad de la que hablábamos, o bien que pueden marcar esa conexión empática, emocional. Esto ocurre en cualquier situación y con cualquier tipo de grupo y de persona. También, por supuesto que al contrario de esto, cuando el contexto es percibido como algo estable, previsible, sin riesgos, las personas naturalmente buscan su autonomía y tratan de construir barreras de resistencia frente a estos mecanismos directos. Es allí donde debemos jugar mucho más con las formas indirectas de influencia, como la formación, el propio ejemplo, la identificación que hayamos generado. Si fuésemos a llevar este análisis a las características del grupo sobre el cual pretendemos influir, podríamos llegar a una conclusión muy parecida en cuanto a la lógica de análisis. Podríamos decir que cuando ese grupo se trata de un grupo recién formado, donde las personas no se conocen demasiado entre sí, donde no hay un trayecto rico de experiencias compartidas, el concepto de equipo es muy precario, se encuentra en formación. Colectivamente, esas personas también van a ser más sensibles a mecanismos directos de influencia. Cuando se trata de grupos experimentados, con fuertes vínculos entre ellos, con un sentido de pertenencia importante, las formas directas de influencia van a tener mucho menor efecto y nuevamente vamos a tener que recurrir a esos mecanismos indirectos como la formación o la identificación. Y como ya se darán cuenta, hablar individualmente de cada uno de los integrantes de ese equipo o pensar individualmente en personas también responde a una lógica muy similar. Personas inexperimentadas que se sienten inseguras de sí mismos en el rol que están ocupando, que sienten que están inmersas en un proceso de adaptación a algo que todavía resulta desconocido para ellas. Por ejemplo,
un nuevo empleado en un espacio de trabajo, naturalmente está buscando que los mecanismos de influencia que se utilicen sobre ella sean mucho más directos y imperativos. ¿Sí? Es el momento donde se empieza a construir la autoridad, es el momento donde la persuasión, el diálogo mismo, en términos de esta doble cara que decíamos, alcanza su mayor relevancia. Personas experimentadas, con un alto concepto de sí mismo, con una fuerte confianza personal, naturalmente rechazan este tipo de mecanismos y prefieren que ver a aquella persona que trata de influir sobre ellas más como un camarada, alguien a quien pueden emular o de quien pueden seguir aprendiendo, que otra cuestión. Por lo cual, en definitiva, y ratificando esta idea de él depende, ¿sí? No podemos abrazarnos a una determinada forma de influencia, por más cómodo que en nuestra singularidad nos haga sentir, y pretender que funcione en todos los casos. Es necesario permanentemente evaluar cuál es la inestabilidad objetiva que siente esa persona o esas personas sobre las que quiero ejercer mi influencia, cuál es la percepción del riesgo que tienen, si se trata de un grupo, cuál es la cohesión que tienen como equipo, qué experiencias compartidas, y si vamos a hablar de las personas en forma individual, cuál es el nivel de autoconfianza, cuáles habilidades tienen. En definitiva, el buen ejercicio de la influencia no pasa por el dominio que yo pueda llegar a tener de una forma u otra. Sí tengo que tener claro esos fundamentos de los que hablábamos, pero fundamentalmente pasa por mi capacidad de evaluación, de diagnóstico de la situación sobre la cual quiero actuar, del grupo de la persona sobre la cual quiero ejercer esa influencia buscada, y en definitiva, a partir de ahí, ser capaz de utilizar, de acuerdo a esa situación, los distintos tipos de influencia de los que hablamos. Sin dejar de lado algo que ya decía hace más de 2500 años nuestro recordado filósofo Aristóteles: recordar siempre los principios de lo que significa llegar a ese otro, que implican una secuencia que no es, ¿sí?, excusable. Bajo cualquier modelo de influencia, siempre lo primero que vamos a tener que transmitir a ese otro es aquello que Aristóteles llamaba nuestro ethos, nuestra credibilidad. Ninguna forma de influencia va a ser eficaz si no somos creíbles a la mirada del otro. Por eso también inclusive decíamos hoy, la autoridad es el punto de partida, construir autoridad es el punto de partida, más allá de las jerarquías. Porque si somos capaces de demostrar que tenemos autoridad en un tema, va a ser mucho más fácil a partir de ahí persuadir, etcétera, etcétera. Más allá de la lógica y de la razón que nosotros podemos tener, por detrás inmediatamente de la credibilidad viene nuestra capacidad para generar con ese otro lo que Aristóteles llamaba el patos, la emoción. Si puedo conectar con los sentimientos de esa audiencia, también va a ser mucho más fácil persuadirlos. Y recién después, sin que esto signifique dejarlo de lado, la lógica, el logo, argumentos que estén basados, ¿sí? Con lo cual vamos a cerrar el círculo. Un liderazgo sustentable implica poder construir esta triarquía de valores de la que hablábamos, pero también una habilidad práctica. Y permítanme que refuerce esta idea en términos de poder emplear, de acuerdo a la situación, el mecanismo de influencia más apropiado. Ser un gran cultor de las distintas formas y poder tomar de mi caja de herramientas aquella que necesito para el momento preciso, es lo que en definitiva me convertirá en una persona apta para ejercer esta habilidad tan básica
que todos necesitamos. Bueno, aquí estamos llegando al final de este breve curso acerca de cómo influenciar a las personas. Espero que les sirva, espero que hayan obtenido a partir del mismo algunas ideas prácticas que les puedan ser útiles y como habitualmente digo en estos espacios, les agradezco muchísimo su compañía, les agradezco mucho el haber llegado al final de este vídeo. Aquí en la pantalla les comparto distintos mecanismos de contacto para ponerme por entero a disposición de ustedes para seguir conversando, para profundizar este tema. Pueden escanear el código que tienen en pantalla y a partir de ahí acceder directamente a un chat conmigo o buscarme a partir de mis redes sociales si es que prefieren utilizar este mecanismo. Como sea que fuere, les digo nuevamente gracias y si les ha parecido útil este breve curso, por favor, no dejen de hacérmelo saber. Y si creen que hay un espacio de mejora y hay otras cosas que quisieran incorporar, háganmelo saber también. Les agradezco mucho y seguimos en contacto, por supuesto, en esta u en otras instancias. Chao, hasta pronto.